Buenos días a todos, otra vez. Vamos a continuar con electromagnetismo. Vamos a analizar qué es la intensidad de corriente eléctrica. Ajá. Vamos a analizar qué es la intensidad de corriente en sus dos vertientes. Vamos a analizar eh, la ley, la ley de Ohm. Ajá. Y vamos a ver o analizar también lo que es la potencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a lo primero. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica, vamos a estar hablando, no sé si puse dibujos aquí, si no, pues vamos a poner. La corriente eléctrica es el flujo de electrones. Ajá, fíjense, imágenes, corriente eléctrica. Va a ser el flujo de electrones que pasa a través de un conductor. ¿Ok? Cuando nosotros decimos que hay un número de electrones que pasan a través de un conductor, estamos diciendo que hay electricidad. ¿Ok? Entonces, híjole, no sé. No me gusta ninguna de estas imágenes. Esta, esta me encanta. Esta imagen me encantó. Ahorita explico por qué. Pero bueno, entonces, eh, la corriente eléctrica, bueno, el flujo es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor, ¿no? La magnitud de la corriente eléctrica le vamos a llamar intensidad. Entonces va a ser la intensidad de corriente eléctrica y la vamos a definir como la cantidad de carga que circula. Ya dijimos que la carga vamos a tener dos, las positivas y las negativas. En este caso vamos a hablar de las negativas. Eh, Tendría que tener obviamente signo negativo, pero obviamente en el pasado la gente pensaba que eran cargas positivas o iba del positivo al negativo. Ahorita explico esas cosas. Entonces toda la teoría se hizo con bajo el supuesto o bajo la hipótesis de que eran positivas. Pero, bueno, son cargas negativas, la teoría funciona igual, por eso no la movieron, para no confundir, ¿ok? Entonces, la intensidad, bueno, vamos a tener que se tiene el flujo de electrones y prácticamente es la cantidad de carga que circula en un conductor sobre segundo, ¿ok? Entonces, esta imagen, vamos a copiarla, está borrosa, yo sé que está borrosa, pero nos puede servir. Corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica, híjole, bueno, pues vamos a aumentarla. Total, este, la única que quiero ver es que sea el flujo de electrones, la corriente eléctrica. Y vamos a visitar y vamos a ponerle, pues no carga. Híjole, si no carga, posiblemente esté mal mi internet. Igual si no se escucha me dicen. Ok, ahí está la fuente. Aquí está esto que les dije, es el flujo de electrones, es la cantidad de carga entre tiempo y se mide en amperes. Esta es la intensidad expresada en amperios, la cantidad de carga se mide en coulombs y el tiempo en segundos. ¿Ok? Bueno, es lo primero. Y pues les dejé un problema. El problema es el siguiente. Dice, ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica de una sección de conductor cuando circulan 800 coulombs en una hora? Fíjense que aquí nos están diciendo que son segundos, no horas. Esto lo tenemos que transformar en segundos. Este lo voy a hacer si quieren, para que no se vayan con tantas dudas. Entonces, datos. Datos. Me piden la intensidad de corriente eléctrica, que este es signo de interrogación. Me dan Q, que son, que son la carga eléctrica, que son 108 coulombs. Y me dan el tiempo. El tiempo es una hora. Pero ¿qué creen? Que esto lo tenemos que pasar a segundos, que son 3600 segundos. ¿Por qué son 3600? Porque una hora es igual a 60 minutos por 60 segundos. 6 por 6 me da 36 y le agrego dos ceros, uno de cada 60, y son 300 segundos, 3600 segundos. Entonces esto sería como lo siguiente. 108 sería intensidad es igual a 108 coulombs entre 3600 segundos. Entonces la intensidad me va a dar
pues vamos a dividirlo, pero nos va a dar un valor muy pequeñito. Y aquí ya ni se hace, fíjense, ya ni hago la división. Porque ¿están de acuerdo que esto me va a dar menos de 1? O sea, si divido 108 entre algo mucho más grande me da algo menos de 1. Entonces la solución es esta. Bueno, la solución es esta. Para empezar. Esta sería la solución. ¿Estamos? Bueno, incluso voy a ocupar la calculadora para ver si da exacto. Y tendría que ser 108 dividido entre 3600. 0.3. 0.3 amperes. Pero ya se dieron cuenta que esta ni la tengo que hacer. Solamente es analizar. Pero obviamente deben de conocer la fórmula, si no, pues no. Ahora, vamos a hablar de la resistencia eléctrica. Y creo que aquí no puse muchos dibujitos. Vamos a hablar de la resistencia eléctrica, pero voy a hacer muchos dibujitos, ¿ok? Bueno, la resistencia eléctrica la vamos a definir o la definimos como la oposición que presenta un conductor al flujo de electrones. Ya les dije yo que la intensidad, y esta parte, bueno, nada más déjenme, le completo, esta parte es 0.03 amperes. Entonces la resistencia eléctrica, pues la vamos a definir como la oposición que presenta un conductor a que pase el flujo de electrones y se mide en ohms. La intensidad se mide en amperes, entonces ya tenemos que intensidad se mide en amperes. Le voy a poner amperes. Ajá. La resistencia se va a medir en ohms. ¿Okay? La resistencia se va a medir en ohms. O se denota por esta letra griega, ohms. Y luego vamos a tener voltaje. El voltaje pues se mide en volts. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar de esto. Entonces, ahora sí ya me entró un miedito porque ahora sí tengo que hablar bien. No tengo que hablar bien, poner dibujitos y todo. Entonces, ustedes me van a decir si se entiende o no. Por lo regular, aquí se pone el positivo y el negativo. Voy a hacer esto. Este es un circuito. Aquí voy a poner una resistencia. Ok. Esto es lo primero, Yo les dije, ¿qué era la intensidad? La intensidad es el flujo de electrones. Entonces, le voy a poner aquí intensidad. Lo definimos como el flujo de electrones. Flujo de electrones. ¿Ok? La resistencia, que es esta, es la oposición que presenta el flujo de electrones. ¿Ok? Y bueno, la otra cosa que les quiero decir es el voltaje. El voltaje nosotros lo vamos a definir, el voltaje nosotros lo vamos a definir como el impulso que van a tener esos electrones. Entonces nada más déjenme, corrijo, aquí le voy a poner como bolitas. Hagan de cuenta que aquí están los electrones. Tenemos un conductor de electricidad, ¿ok? Tal vez no les he hablado del enlace metálico, solamente a los de la mañana, pero tenemos enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El enlace metálico se da porque los metales tienen una característica muy muy especial. Voy a ponerle aquí enlace metálico. Enlace metálico. El enlace metálico tiene una característica muy muy peculiar, que en su última capa tienen muchos electrones. Entonces, como tienen muchos electrones, hagan de cuenta que en este enlace lo que forma la unidad entre los metales son los electrones. Y estos como que en ocasiones se van moviendo como nube. ¿Ok? Se pueden ir moviendo como nube. Está como saturado de electrones. Súper saturado. Vamos a poner esta imagen. Está súper saturado. Si nosotros le metemos un impulso, van a como que moverse o bailar los electrones, recorrer uno sobre otro, ¿ok? Van a girar uno sobre otro. Cuando nosotros le metemos ese impulso, hagan de cuenta que lo que va a pasar es lo siguiente. Déjenme regresar el documento. Va a haber un flujo de electrones. Se va a empezar a fluir el flujo de electrones. Entonces la intensidad es el flujo de electrones. El voltaje es lo que da el impulso para que se muevan los electrones. Y la resistencia
es precisamente la oposición que presenta este conductor al flujo de electrones. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? ¿Se entendieron esos conceptos? Ahora, vámonos a otro ejemplo. Vamos a decir que la intensidad nosotros la vamos a relacionar, voy a hacer una analogía. La intensidad de corriente eléctrica van a ser los carritos, van a ser carros. ¿Ok? El flujo de electrones van a ser los carros que van a transitar por una carretera. Ajá. Entonces, vamos a suponer, bueno, ahorita que hagamos ejercicios, vamos a suponer, para que se entienda, a ver, van a pasar dos carros por una carretera y hasta este punto se gasta, no sé, 1 litro de gasolina, ¿no? Litro de gasolina. Bueno, esto ahorita para que se entienda un poquito mejor cuando hablemos de los circuitos. Pero, ¿hasta ahí todo bien? Bueno, ahora vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm, obviamente descubierta por Simon Ohm, creo que era George, pues sí, Simon Ohm, dice lo siguiente. La intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito, esto es un circuito, y dice la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito, y déjenme borrar porque es con este lápiz. Ya, la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente, obviamente circuito, o sea, es directamente proporcional al diferencial de potencial, que es voltaje. Este es diferencial de potencial. Diferencial de potencial, que en este caso es nuestro impulso. Impulso a los electrones. E inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ok? Esta es diferencia de potencial y esta es resistencia. Entonces esta es la resistencia. ¿Estamos, jóvenes? Entonces fíjense, la electricidad, la intensidad, es decir, la intensidad de todos los electrones que se van moviendo, es directamente proporcional al impulso. Si el impulso aumenta, obviamente va a aumentar la intensidad. ¿Ok? No sé, si va un carro y lo impulsa súper rápido, pues va a aumentar la intensidad con la que va el carro. Imagínense que este es un tope. Si tú aumentas el obstáculo, le pones un tope más grande, a lo mejor, o muchos topes, va a gastar más gasolina, ¿no? Entonces esto es la resistencia que pase. Si aumenta la resistencia, va a disminuir la intensidad. No sé si se entiende cuándo es directamente proporcional y cuándo es inversamente proporcional. Jóvenes, hasta ahí vamos bien. Entonces, fíjense, ya que definí la ley de Ohm, bueno, aquí les definí lo que era resistencia eléctrica. Aquí resistencia eléctrica, déjenlo, lo subrayamos como siempre, de negro, subrayado, es resistencia eléctrica. Y de acá, ¿qué les puse? Resistencia eléctrica, corriente eléctrica, intensidad, les puse intensidad de corriente eléctrica, el flujo de electrones, carga eléctrica, intensidad. Bueno, esto lo voy a subrayar, flujo de electrones por un conductor. A la magnitud de la corriente eléctrica se le conoce como intensidad de corriente eléctrica. Esta es intensidad de corriente eléctrica. Ajá, intensidad de corriente eléctrica. Y se define como la cantidad de carga. Bueno, esto lo dejamos así. Bueno, entonces precisamente ocurre esta ley de Ohm. Vamos a ponerla acá. Ocurre esta ley de Ohm. La intensidad es directamente proporcional al voltaje o al diferencial de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. La intensidad se mide en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms, como lo habíamos puesto acá arriba. Amperes, ohms y volts. Ok, de hecho, no sé, para que se entienda mejor, vamos a hacer esto. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Lo voy a poner así, amperes. Y es por la letra A. Y esta sería volts. Esto es volts. Y es por la letra V. ¿Ok? Entonces, ya se está entendiendo. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios rapidísimos.
y nos vamos a ir a enlaces, perdón, a circuitos en serie y en paralelo, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Como saben, tapo el ejercicio para que no se vea y lo explico, ¿ok? Es más, hasta le vamos a dar espacio. Fíjense. Dice, un calentador eléctrico absorbe 5 amperes, es decir, la intensidad es de 5 amperes, es el flujo de electrones, la intensidad, el flujo de electrones es de 5 amperes. Cuando se conecta una tensión de 110 voltios, es decir, se le da un impulso de 110 voltios. ¿Estamos? Entonces, si se le da un impulso de 110 voltios, calcular la resistencia. Creo que ya hasta lo podemos hacer mental, ¿no? Pero bueno, doy un espacio y aquí lo hacemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos datos, intensidad de corriente, dejen borro porque perdón, dejen borro, siempre escojo el lápiz equivocado. Intensidad es 5 amperes. El voltaje o impulso o diferencial de potencial son 110 voltios. Me están preguntando la resistencia, ¿ok? La fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Yo sé que sus profes les ponen un triangulito, que aquí ponen voltaje, intensidad y resistencia. Lo pueden usar, no hay problema, pero yo creo que ya como se entendió la fórmula, si yo digo que la intensidad de los electrones de la corriente obviamente depende del impulso, pues ya no se tienen que aprender todo, ¿no? Ya prácticamente dicen, pues sí, depende del impulso directamente e inversamente de la resistencia. Ya no necesitan memorizar porque ya lo están entendiendo. Bueno, eso digo yo. Ahora, bueno, intensidad de voltaje sobre resistencia. Vamos a hacer un despeje, esta es la fórmula. Vamos a hacer un despeje. El despeje que vamos a hacer es el siguiente. Dejen borro esto porque me quedó horrible. El despeje. Quiero resistencia, esta está dividiendo, pasa multiplicando y me queda resistencia por intensidad es igual a voltaje. Y aquí me va a quedar resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y de hecho en el triangulito resistencia es igual a voltaje sobre intensidad ya les da el despeje. ¿Estamos? Entonces esa utilidad tiene este triangulito. Pero no se confíen tanto. Entonces vamos con la sustitución. Ese es el despeje. Otra vez. Vamos con ahora la sustitución. La sustitución me va a quedar resistencia es igual a 110 voltios sobre 5 amperes. La resistencia me va a dar 100 entre 5 me da 20 y 10 entre 5 me da 2. Van a ser 22 ohms. O 22 y se pone esta letra griega omega. 22 ohms. ¿Se entendió, jóvenes? Aquí obviamente les hice ya todo esto rápido. Ya les di el despeje, nada más sustituí y el resultado 22 ohms. Este lo voy a dejar como ejercicio para que usted lo revise. Bueno, lo explico rápido. Ya si ustedes le quieren explicar más ahí o lo explican, ¿ok? Bueno, entonces fíjense. Hallar la intensidad de corriente eléctrica que circula por un tostador eléctrico. Fíjense, hallar la intensidad. Nos piden I, la intensidad de corriente eléctrica, los electrones que fluyen, que circula en un tostador que ofrece una resistencia, porque me están dando los ohms, de 8 ohms y funciona con 120 volts. Entonces me piden la intensidad, la resistencia son 8 ohms, el voltaje son 120 como el de las casas, y es igual a V sobre R, voltaje sobre resistencia, 120 entre 8, 15 amperes. ¿Se dan cuenta, chicos? Bueno, y estos dos problemas los dejo de tarea, ¿va? Estos dos problemas son súper sencillos, es aplicar así la fórmula. Esta sí, te piden la intensidad, pues es voltaje sobre resistencia. Y aquí se me pasó, le voy a poner ohms. Porque la O no se pasó bien aquí, la omega tampoco se pasó bien. Ohms, le voy a poner así, ohms. ¿Ok? Te dan la intensidad, sacas el voltaje. Bueno, ahora sí, vamos a otro tema. Esto está fácil, chicos. El que me preocupa es después de es el que me preocupa porque son los circuitos en serie y en paralelo. Entonces,
Ya me empiezo a poner nervioso porque todo va a depender si le entienden o no le entienden. Bueno, explico potencia eléctrica, pausa el video y comenzamos en otro, ¿va? Pero bueno, la potencia eléctrica la vamos a definir como la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo, ¿ok? Y obviamente se va a medir en watts. Aquí me faltó. Se mide, coma, se mide en, en watts. Perdón, ya estoy traumado con WhatsApp. Se mide en watts. Entonces, a ver, permítanme un momento, jóvenes. Continuamos, chicos. Bueno, la potencia eléctrica la vamos a definir como la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo, ¿ok? Yo sé que en ocasiones les dan otra definición más formal, nosotros vamos a utilizar esa. Y además watts va con W chiquito, ya me traumé con WhatsApp, perdón chicos. Bueno, la fórmula para medir la potencia eléctrica es igual, la potencia va a ser la intensidad que traíamos por el voltaje, ¿ok? O puede ser lo siguiente, intensidad por voltaje, o lo vamos a poner como, va a ser intensidad al cuadrado sobre resistencia, es decir, intensidad al cuadrado sobre resistencia, porque esta se vale, chicos, porque tenemos intensidad, e intensidad es voltaje sobre resistencia. Bueno, vamos a ponerlo así. Intensidad al cuadrado, intensidad al cuadrado es lo siguiente. La potencia es igual a intensidad por resistencia. Ya sabemos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si multiplicamos por resistencia, esta se va a cancelar con esta. Esta resistencia se cancela con esta resistencia. Y simplemente me va a quedar como la teníamos aquí. Se va a quedar como intensidad por voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Esta es esta misma. Podemos usar esta por si tenemos resistencia y podemos utilizar otra fórmula. ¿Qué otra fórmula podemos utilizar? O potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y voltaje al cuadrado, pues obviamente se sigue lo mismo, el mismo desarrollo. Ajá. Despejamos voltaje, lo sustituimos aquí y llegamos. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué más vamos a hablar? Por el momento, nada más quédense con esto. Que la potencia eléctrica es igual a la intensidad por el voltaje, que es la cantidad de energía que utiliza un dispositivo. Estas casi no se usan, las pongo más para los de uni por si hacemos un problema que nos salga medio loco, pero en general vamos a usar esta nada más, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí creo que sí les puse las fórmulas, déjenme ver. Bueno, aquí las pongo todas, donde potencia eléctrica se mide en watts, intensidad en amperes y voltaje en volts, ¿ok? Entonces nada más dejen, lo dejo todo en esta página, ¿ok? Y vamos a hacer un problema. Este problema está súper sencillo. Dejen, aquí le separo para que lo haga acá abajo. Y vamos a hacer, ¿cuánta potencia consume una calculadora que funciona con 9 volts a 0.1 amperes, ¿no? Pues la potencia, pues ha de ser una potencia muy chiquitita, ¿no? Pero vamos a analizar los datos. Potencia es 0. ¿Ok? Potencia es 0. Perdón, potencia no sabemos. El volt, los voltajes es 0. Es 9, perdón. Es 9 volts. Como la vi muy chiquito, 9 volts. Y la intensidad de corriente es igual a 0.1 amperes. La potencia es igual a voltaje por intensidad o intensidad por voltaje, entonces va a ser 9 por 0.1. O si lo ponemos así, es 9 volts por 0.1 amperes. Y eso me va a dar volt por ampere, me da watts. Entonces esto, 9 por 0.1 me da 0.9 watts. ¿Estamos? Y es lo que yo les puse aquí, lo que desarrollamos acá. Este segundo ejercicio
ahora les piden algo distinto. Fíjense. En este segundo ejercicio les dicen una secadora de pelo de 60 watts se conecta a una línea de 120 volts. ¿Cuánta corriente circula por ella? O sea, fíjense. Les están dando la potencia, ¿ok? Son watts, les están dando la potencia, la cantidad de energía que consume por tiempo, que consume ese objeto. Entonces, y me preguntan la intensidad. Entonces, vean qué tenemos. ¿Cuánta corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la intensidad. Me dan la potencia es igual a 60 watts. Y el voltaje son 120 voltios. Entonces sabemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Queremos despejar la intensidad, entonces me va a quedar, este está multiplicando, pasa dividiendo, y potencia entre voltaje es igual a intensidad. Volteamos y me queda intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Aquí me va a quedar intensidad es igual a potencia, que son 60 watts, entre el voltaje, que son 120. Y esto me va a quedar un medio de amperes. Aquí voltaje son volts, estos son watts. Y me va a quedar un medio de ¿qué? De amper, que esto es 0.5 amperes. Bueno, mejor lo dejo así, amper. 0.5 amperes. Déjenme guardar por si las dudas. ¿Hay dudas, chicos? Ay, ¿qué pasó? Bueno, vamos a aceptar. Es que ya está muy pesado, lo vamos a poner materia 2. Aceptar. No me digan que no se puede guardar. No me digan eso. Unidad 4 voy a poner guardar. Aceptar. Híjole, no me deja, chicos. Ya tiene muchos errores Windows. Voy a seguir aunque no se note todo lo demás. Por eso aquí ya está todo respondido. Y ahora sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Voy a detener aquí la grabación. Y en la otra, ahora sí, pues vamos a ver lo que son circuitos. Circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿Estamos? Voy a detener la grabación.